Hola a todos, bienvenidos a la clase virtual número 26, donde vamos a seguir viendo el tema de plagas. Bueno, si recuerdan en la clase anterior, yo les ordené las plagas según los órdenes. Hay muchísimas plagas, yo no les pongo todas para que no se haga tampoco tan largo, sí le pongo las más importantes. Hoy vamos a seguir con otro orden que es el de los lepidópteros. Lepidópteros es el orden de las mariposas y las polillas, pero de lo que a nosotros nos interesa, lo que para nosotros es plaga, son sus larvas. Bueno, el término de lepidóptero proviene de las raíces griegas lepido, que es escama, y pterón, alas, haciendo referencia a las alas revestidas por diminutas escamas que se superponen como las tejas en un techo y confieren diversas coloraciones por difracción de los rayos solares. Esto se refiere obviamente a los adultos que poseen unas alas grandes, todos conocen las mariposas. Bueno, vieron que si tocan una mariposa, nunca hay que agarrar una mariposa por sus alas porque nos queda como un polvito en las manos y si miramos sus alas quedan destruidas. Esto es una porque son muy frágiles y otra porque están formadas por estas escamas que se interponen una sobre otra y por lo general algunas tienen pigmentación, pero por lo general las escamas de las mariposas son blancas o transparentes y en realidad lo que nosotros vemos, los colores que nosotros vemos en sus alas, se produce por la forma en que se produce la difracción de los rayos solares, es decir, cómo refleja el rayo solar en esa escama y nosotros lo captamos de diferentes colores. Entonces, eso es lo que le confiere esos colores tan vistosos a las alas de las mariposas. Bueno, poseen los dos pares de alas funcionales, en algunos casos pueden estar reducidas o ausentes. Otra característica única entre los demás órdenes es el aparato bucal del adulto, que se llama espiritrompa. Acá les puse una imagen, esto es un adulto de mariposa, y es el aparato bucal que tiene que se llama espiritrompa, que la tienen enrollada y cuando se van a alimentar, que por lo general la hacen de néctar, la estiran para succionar los jugos de la flor. Por eso es que los adultos no son una plaga para nosotros porque se alimentan de néctar y demás. No es más, ayudan a polinizar las plantas, las mariposas. Lo que sí es perjudicial para la huerta o para todo, digamos, cultivo, son las larvas que sí tienen un aparato bucal masticador y se alimentan de diferentes órganos. Acá en esta imagen, que también tiene una muy buena resolución, pueden ver ahí donde están los amarillos y demás que se denotan esas escamas con las que están formadas las alas de las mariposas. Bueno, lo que poseen importancia como plaga, como les dije, son las larvas que nosotros le llamamos comúnmente orugas. Hay que diferenciar también, hay dos tipos de mariposas dentro del orden, hay dos familias que son las diurnas, que son las mariposas que andan durante el día, que son las que tienen colores más vistosos, y las nocturnas, que son las que nosotros le damos el nombre de polillas, que por lo general son marrones, no son vistosas, porque como andan durante la noche, no necesitan colores vistosos. Por lo general las plagas que más afectan a los cultivos son larvas o orugas de polillas. Pero igualmente todas las orugas de las mariposas pueden llegar a ocasionar un problema en nuestro cultivo. Bueno, estas larvas pueden ser defoliadoras, es decir, que se alimentan de hojas, barrenadoras. Barrenadoras quiere decir que se meten dentro de un órgano. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay una llamada barrenador del tallo, que es una oruga que se mete dentro del tallo del maíz y lo come por dentro. O también otros que son barrenadores de fruto, o también se llama taladros, que se meten dentro del fruto y lo comen por dentro. Todo lo que es barrenador se mete dentro del órgano y lo come por dentro. Y después tenemos las cortadoras que son similares a las que vimos la clase anterior, como las isocas que cortan las plantas de abajo. Bueno, hay orugas de lepidópteros que también tienen la misma forma de alimentarse. La reproducción por lo general es sexual y la multiplicación en general son ovíparos, es decir, se reproducen o se multiplican, mejor dicho, a través de huevos. La metamorfosis son holometábolos, tienen una metamorfosis completa. Esto todos lo conocen, un ciclo de una mariposa. Tenemos el huevo, la larva, la pupa, o también llamada crisálida, de donde sale el adulto ya con las alas desarrolladas. Generalmente poseen 5 estadios larvales hasta llegar a la pupa, siendo los dos últimos los más perjudiciables por el volumen de vegetal ingerido. Es decir, las mariposas ponen los huevos en las plantas, por lo general siempre lo ponen en vez de las hojas, en la misma planta donde van a nacer las larvas y se van a poder alimentar.
nacen muchas larvas pequeñas que se alimentan, son muy voraces, están todo el tiempo comiendo y van a tener 5 mudas a medida que van creciendo. Los dos últimos estadios antes de que formen la pupa son los más perjudiciales porque las orugas van a ser más grandes y van a consumir mayor cantidad de nuestras plantas. Acá le puse para que vean que hay muchísimos tipos de orugas. Hay orugas que se camuflan con las hojas, hay orugas que son transparentes, hay orugas que se recubren, son marrones y no las vemos y luego se recubren la crisálida con palos, nos llamamos por ejemplo el bicho palo. O el bicho canasto, mejor dicho, que forma ese canasto y dentro está la oruga. Hay otras que tienen unos, como si fueran pelos, que no reciben ese nombre, pero para que lo entiendan, como nosotros llamamos gata peluda, que por lo general cuando las tocamos exudan sustancias tóxicas o irritables para nosotros y por eso nos hacen picar. Por lo general las patas de estas larvas, las únicas patas verdaderas que les sirven para moverse son las patas de adelante. Y después las de atrás se llaman patas falsas porque son protuberancias que tienen que les permiten arrastrarse. Hay algunas que la tienen durante todo el largo del cuerpo, hay otras que no, como la que podemos ver ahí en la I, en la foto I, que se llama gusano medidor, porque en el medio del cuerpo no tiene esas protuberancias, entonces para poder desplazarse se tiene que ir arrollando. Por lo general las patitas que tienen adelante las utilizan para agarrarse de los órganos y pueden estar colgadas de las plantas y estar comiendo. Y si ven constantemente están comiendo y se pueden comer, una larva se puede comer una hoja tranquilamente en un día. Bueno, entre las orugas defoliadoras les puse por ahí las más importantes dentro de la huerta, pero les recuerdo que hay muchísimas. Una es la Plutella silostela, que también llamada palomilla dorso de diamante. Ahí le puse todo el ciclo que viene a ser adulto, huevos, 3 a 6 días eclosionan, nacen las larvas. Después tienen 4 fases de larva que dura entre 10 a 14 días todas las fases. Luego hace la pupa y de ahí sale el adulto. Ahí al costado les puse la imagen de lo que es el adulto, la Plutella silostela, lo que es la oruga, que es esa verdecita muy pequeña, y acá es la oruga ya con la pupa. Esto es súper común de encontrarlo y esta se alimenta mucho de lo que es todo de las crucíferas como repollo, brócoli y demás, pero puede estar en cualquier planta. Acá les puse otra que es la mariposa de la cola, Pieris brassicae. Ahí tienen arriba la foto de los huevos, son unos huevos amarillitos. Después las larvas. Estas son las larvas cuando recién salen del huevo. Son amarillas con la cabeza negra. Y acá ya es el adulto antes de formar la pupa. Acá tenemos la pupa y este es el adulto. Este, por ejemplo, es una mariposa diurna. Es decir, la vemos durante el día y es muy común de verla. Después acá otra que es la Rachiplusia new, la Isoca medidor, la que les contaba hoy que no tiene las patitas en el medio. Bueno, acá tienen los huevos, son bien redonditos y amarillos. Estos son las larvas. La pupa y el adulto. El adulto acá se los puse, es una polilla. Y acá tienen a la larva o oruga alimentándose de una vaina. Bueno, después tenemos orugas defoliadoras. Bueno, después tenemos las orugas barrenadoras, que recuerden son las que dije que se meten dentro del órgano y lo comen por dentro. Una de estas, las más importantes, esta es una plaga súper importante en cultivos de maíz a gran escala en el campo, pero también nosotros la podemos tener si plantamos maíz en el verano. Es la Spodoptera frugiperda o el guyano cogollero, ahí tienen también todo el ciclo. Este guyano, la característica que tiene es que el adulto, que también es una polilla, como pueden ver, es de color marrón, pone los huevos en la planta, estos gusanos emergen y más o menos en el estadio de larva 2, es decir, todavía chiquita, lo que hace es empezar a alimentarse del cuello de la planta y se mete dentro de la misma. Hace un agujerito y se mete adentro. Entonces va comiendo toda la caña de maíz por dentro. Y el maíz, la particularidad que tiene por ser una gramínea, es que la flor, que ustedes ven que sale en la punta después, se empieza a desarrollar en la base de la planta. Y luego va a ir subiendo hasta salir por arriba. Este gusano, como se mete dentro de la caña del maíz, come esa flor dentro antes que se desarrolle, entonces nuestro maíz no florece y no tenemos fruto. Y también es tan importante porque una vez que se mete dentro de la caña del maíz es casi imposible controlarla. Lo único que podemos hacer si encontramos los agujeritos es arrancar la planta y tirarla, y quemarla, mejor dicho, para evitar que llegue a ser adulto.
Una característica que se pueden dar cuenta si tienen presencia de esta oruga es que la hoja deja las heces de lo que se va alimentando y es como si fuera una serrín. Como si usted van a ver en la hoja del maíz que hay una serrín y se ponen a explorar y van a ver que hay un agujerito en el tallo de la planta, en la caña. Entonces quiere decir que el gusano ya entró adentro y esa planta no tiene salvación. La característica que tiene además es que esta, por ejemplo, como muchos otros lepidópteros, la pupa la hacen en el suelo. Es decir, cuando están terminando su ciclo, salen de la planta, se entierran en el suelo, ahí forman la pupa y el adulto sale del suelo volando y ahí comienza el ciclo de vuelta. Otra plaga importante es la tuta absoluta. Este es un barrenador, se ve mucho en verano, casi todas estas son de verano, en tomate, en pimiento. Es ese gusanito verde muy chiquitito que se ve ahí, que lo que hace es roer la superficie de las células epidérmicas de la hoja y las va rompiendo, por eso vamos a ver esas manchas marrones, porque son células muertas. Ahí arriba tienen la polilla. Sí tengan en cuenta que la polilla es muy chiquitita y la van a encontrar muy fácilmente en la planta, se ve mucho en verano y la larva también obviamente es chiquitita. Acá les puse esto para que no se confundan que esto también es muy común de ver, es un barrenador, pero es algo que aparece mucho por ejemplo en cítricos. Lo que en este caso es una larva de una mosca. Es decir, es otro orden que se llama dípteros. Yo no se los puse, pero bueno, dentro de los dípteros tenemos esta que es la mosca barrenadora, que hace todos esos surcos a las hojas. Es muy común de verlo, también es muy común de verlo, como dije, en cítricos, pero también lo podemos ver en tomate y en otras plantas. Y después dentro de este orden también algo importante para nombrarlo es la mosca de los frutos, que es una mosca que pone sus huevos en las flores de los árboles frutales y esas larvas nacen y cuando el fruto se está desarrollando se meten dentro y como empupan en el suelo, es decir, la pupa la hacen en el suelo, cuando están llegando al fin del ciclo, cortan el pedúnculo que une el fruto a la planta y los frutos caen. Y tenemos pérdidas absolutas de todos los frutos de nuestro árbol porque realmente es una plaga bastante importante. Pero bueno, es para que no se lo confundan. Una cosa es la Pluteria celostela que hace ciertos eh, como caminos, túneles dentro de una hoja, pero más que nada son manchas, lo que forma más grandes. Y si vemos el túnel así como lo vemos en esa imagen bien definido, seguramente es esta larva de mosca. Por lo general los tratamientos son los mismos. Bueno, después tenemos las orugas cortadoras. Yo acá le puse la más importante, que es la Groti ypsilon, el gusano trozador. También le dicen gusano aceitoso o grasiento. Como pueden ver ahí tienen todo el ciclo. Básicamente el adulto, que también como ven es una polilla, pone los huevos a la planta. Estas larvas emergen, se empiezan a alimentar de la planta. Cuando están cumpliendo el ciclo, se van hacia el suelo. Cuando están ya en larva, los últimos estadios de larva, se van al suelo, cortan la planta desde abajo, la siguen comiendo y cuando van a empupar se entierran y la pupa también se da dentro del suelo. Pero de estas destruyen toda la planta entera. Primero la comen desde arriba, después la comen desde abajo. Bueno, otra plaga son los nemátodos. Los nemátodos son parásitos de suelo que pueden afectar las raíces de nuestras plantas y por consiguiente también la parte aérea de la planta. Son de la misma familia que los parásitos de los animales, como las teñas, por ejemplo. Así que son microscópicos, tienen un milímetro, como dice ahí, tienen un milímetro de tamaño, digamos, son muy chiquititos, son transparentes, lo vemos solamente con microscopio. La reproducción por lo general es sexual, se multiplican por medio de huevos. Una hembra deposita sus huevos como promedio 600, colocándolos en grupos cubiertos por sustancias gelatinosas cerca de las raíces del suelo. Así imagínense que una hembra puede poner 600 huevos. Ciclo biológico es medio largo, pero es para que lo sepan nada más. El ciclo vital comienza con el estado de huevo, continúa con el estadio de larva y posteriormente nace a los adultos. El estado larval transcurre cambiando o mudando su piel 3 o 4 veces, nombrándose estos estadios 1, 2, 3 y 4 según. Hasta que cambian a la última piel y ya se llama eclosionar el adulto. En realidad no es que eclosione y sale de un huevo, sino que es la última muda, sale de la última piel. El estado más activo es la larva 2, llamada larva infestante. ¿Esto qué quiere decir? Hay huevos en el suelo o adosados a las raíces.
Esos huevos nacen, las primeras larvas están en el suelo, pero cuando llegan al estadio de larva 2, ahí recién ingresan dentro de las células de la raíz. Y dentro de la célula de la raíz lo que hacen es producir sustancias tóxicas que hacen que estas células se produzca algo que se llama hiperplasia e hipertrofia, que se agrandan en un tamaño muy exagerado, se agrandan mucho y se multiplican mucho, porque como ellos se alimentan de las células, lo que quieren es que esas células se multipliquen y que se agranden para tener más alimento. Por eso los daños por lo general son subterráneos y lo que vamos a ver es que los vegetales forman tumores en las raíces, que son estos productos, digamos, de esta saliva tóxica que segregan, esas sustancias tóxicas que segregan. Estos tejidos vegetales más adelante se necrosan, se agrietan, es decir, se rajan y en consecuencia sirven como vía de entrada para hongos, bacterias y demás enfermedades. Otra manifestación de daño es la presencia de raíz en cabellera, dada por el aumento excesivo del número de raicillas. Es decir, ustedes van a sacar una verdura y van a ver que tiene excesiva cantidad de raíces en cabellera. ¿Qué son las raíces en cabellera? Son raíces que nacen en otra parte diferente a la raíz principal. Si se acuerdan cuando vimos los órganos de las plantas, lo que se llaman raíces secundarias, y van a ver que hay un manojo excesivo de raíces muy finitas. Bueno, eso es indicio de que tenemos presencia de nematodes como mataron la raíz principal, nuestra planta va a empezar a alargar muchas de estas raicillas finitas para poder sobrevivir. Y en la parte aérea lo que vamos a ver es que las plantas tienen bajo porte, es decir, están achaparradas, no crecen, se marchitan, tienen un follaje clorótico. Si tienen a campo, por ejemplo, es fácil entre todas darse cuenta si hay nemátodes porque aparecen por manchones. Ustedes tienen, por ejemplo, todo un cultivo verde y hay un manchón que está amarillo y está chiquito y no crece y seguramente si arrancan una de esas plantas van a encontrar estas deformaciones a la raíz. Acá tienen algunas imágenes. Estos son los nódulos que se forman. Ven que la raíz está totalmente deformada. Y dentro de cada uno de esos, si ustedes lo cortan, van a encontrar los nemátodes. No hay que confundirlo con las leguminosas que tienen unas protuberancias parecidas, pero que era para asimilar nitrógeno, pero es otra asociación. Y esas sí las cortas son rojas. En cambio, por ataque de nemátodes, ustedes lo cortan y dentro es el mismo color que la raíz. Y ahí tiene, por ejemplo, una zanahoria atacada por nemátodes. Esa zanahoria no pudo crecer y ven que salieron muchas raíces secundarias alrededor de la zanahoria, que es la raíz principal de la planta, porque esa raíz se vio afectada y no pudo cumplir su función. Entonces la planta comienza a producir estas raíces secundarias. Bueno, otra plaga que vamos a ver son las arañuelas y los ácaros. Estos están dentro del grupo de los arácnidos, como las arañas. Por eso están diferenciados. No es un orden, por eso le puse arañuelas y ácaros. Las arañuelas son organismos de 8 patas que chupan la savia de las plantas, principalmente sus hojas y frutos. Si la miran en el microscopio son muy parecidas a las pulgas y las garrapatas de los animales. Raspan las hojas y succionan la savia debilitando las plantas. Por eso vamos a ver ahora que uno de los síntomas de ataque de arañuelas es muy similar al ataque de trips, porque cumple la misma función. Rompen las células, se las raspan, rompen la epidermis y succionan el contenido celular. Las arañuelas producen grandes pérdidas debido a las telarañas que envuelven la planta, por eso se llaman arañuelas, producen una telaraña que es muy densa y termina cubriendo nuestra planta. Cuando nuestra planta está cubierta por totalmente de esa telaraña, ustedes ven la telaraña y van a ver las arañuelas adentro. Eso ya es imposible de controlarlo porque esa telaraña va a proteger a los insectos contra cualquier tratamiento si lo queramos hacerlo. Lo único que nos queda es arrancar la planta y quemarla. Además, esa telaraña lo que va a hacer es impedir que haya un intercambio gaseoso, digamos, de oxígeno y dióxido de carbono de la planta y la atmósfera y se va a terminar muriendo. Se marchita, se amarillea y se muere. Hay diferentes tipos de arañuela, la más común es la arañuela roja, pero también hay otras que son amarillas o marroncitas, pero lo más característico es ver esa telaraña bien finita y todos los bichitos adentro. Y ahí tienen otra, ¿ven? Y ese es el síntoma típico. Esas manchas en las hojas es signo de ataque de arañuela. Ven que es muy parecido al de trips, pero la diferencia es que después van a aparecer la telaraña. Las arañuelas atacan en épocas de muchísimo calor y de sequía. Una de las formas de prevenirlo es que ustedes reguen constantemente sus plantas, más que nada en verano, que no permitan que estén mucho tiempo el suelo totalmente seco y que nuestras plantas sufran estrés hídrico, porque ahí es donde aparece la arañuela y una vez que aparece, si no la tratamos enseguida es muy difícil de erradicar y se va a ir
extendiendo por todos nuestros cultivos. El tomate y el pimiento le encantan, casi siempre aparecen si hay época de mucha sequía. Y los ácaros son organismos muy pequeños de aspecto gelatinoso que se ubican en el vez de las hojas, originando deformaciones. Un síntoma típico del ataque de ácaros es la presencia de llagas en las hojas. Entonces van a ver de la parte de arriba una llaga en las hojas y ustedes lo voltean y van a ver que dentro de esa llaga están todos los insectos. Ahí tiene, por ejemplo, un morrón atacado por ácaros. Ven que se forman esas llagas y esas deformaciones en las hojas. Aparte que la planta no crece y demás. Si ustedes las dan vuelta van a ver dentro eso, que esos son los ácaros. Y a este es un ataque de lo que se llama ácaro del bronceado del tomate. Es un ácaro muy importante que afecta mucho a los tomates. Y ahí tienen una imagen que es el síntoma típico. Empieza a quedar la epidermis dura, de color marrón o color oscuro, y se empieza a rajar. Eso es un síntoma típico de ácaros. Acá tienen otra planta, también una llaga producida por ácaros. Y acá les puse también para que vean un ataque típico de ácaros, que también puede pasar con arañuelas, pero es más de ácaros, en un cítrico. Ven que pasa lo mismo que en el tomate. La epidermis, digamos la piel del fruto va quedando marrón, se seca, queda como un corcho y después empieza a rajar. Y cuando se raja entran otras enfermedades y terminamos perdiendo el fruto. Bueno, y otras plagas que podemos encontrar en nuestra huerta, para hacerlo tan largo y poner todos los órdenes, podemos tener langostas y tucuras. Las langostas son más pequeñas y por lo general se encuentran en grupos, lo que se llaman mangas de langostas, mientras que las tucuras son grandotas y andan, son de, digamos, de hábito solitario, andan una o dos. Son insectos muy voraces también, que en un día nos pueden comer todo lo que encuentren. Caracoles, babosas, ambos son moluscos, que también son muy voraces. Por lo general estos animales andan durante la noche en días muy nublados de mucho medio ambiental. No andan durante el día y en días calurosos porque se deshidrata su cuerpo. Entonces ahí lo vamos a encontrar siempre escondidos. También son súper voraces y se comen todo. Estos comen hasta los cactus, es decir, se comen hasta las espinas de los cactus. No les hace problema nada. Y también tenemos los bichitos bolita, que también son del mismo grupo que los caracoles y las babosas. También son moluscos, que dentro de todo el bichito bolita le gustan los lugares húmedos. Puede ser una plaga, digamos, un problema original si están en exceso en el suelo y pueden empezar a comerse las raíces. No en sí alimentarse las raíces, pero hacer los túneles nos rompe las raíces y terminan dañando nuestras plantas. Una forma de no tenerlas es evitando dejar muchas cosas tiradas por ahí cerca de la huerta donde haya sombra y se acumule mucha humedad. Pero igualmente es fácil de combatir también. Si ustedes encuentran bichitos bolitas y escarban la tierra, si se va la humedad, los bichitos bolitas se van también. Bueno, y las famosas hormigas, también plagas muy importantes en la huerta. Sepan que no todas las hormigas son malas, solamente las hormigas que son podadoras, ahí yo le puse la negra y la roja, que son las principales. Son hormigas grandes, que tienen cabezas grandes, y que si ustedes los miran a simple vista le van a ver el aparato bucal, es decir, como dos tenazas hacia adelante, que eso es indicativo de que se alimentan de plantas porque esas tenazas les ayudan a cortar las hojas. Después hay muchos otros tipos de hormigas que, las hormigas coloradas, las chiquitas, se alimentan de otros insectos, se alimentan de carne. Esas tenemos que tenerla en nuestra huerta porque nos ayuda a combatir las plagas. No dentro de un lombricompuesto porque se van a comer las lombrices, pero dentro, si la vemos dentro de las plantas, no pasa nada porque nos van a ayudar. Después están las hormigas chiquititas, negras, que son las más azucareras, que andan con el azúcar, o que son el indicativo, como les dije en la clase anterior, de la presencia de homópteros que están produciendo el melado en nuestras plantas. Bueno, eso más o menos son todas las plagas en general, para no hacerlo tan extenso. Espero que les haya gustado esta segunda clase sobre plagas. Si tienen alguna pregunta, ya saben que me pueden consultar. Espero que tengan una linda semana.